Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de otro tema distinto. Vamos a pasar a otro capítulo del libro que se llama Los trabajadores y las conquistas de la ciudadanía. En este capítulo de lo que se va a hablar principalmente son de los derechos. Nosotros el año pasado, o los que estuvieron conmigo o los que no, van a ver que hablaron de los que se llamaban los derechos de primera, segunda y tercera generación, que tenía que ver con derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales, derechos ambientales y demás. En esta materia nosotros nos vamos a basar en tres. Nos vamos a basar en los derechos civiles primero, luego vamos a hablar de los derechos políticos y por último de los derechos sociales. O sea que vamos a hablar únicamente de lo que vimos el año pasado como derechos de primera y segunda generación. Tengamos en cuenta que para que existan estos derechos hubo que transitar distintos caminos en la historia, es decir, hubo muchas revoluciones. Por ejemplo, una de las más conocidas va a ser la Revolución Francesa. La Revolución Francesa va a dar una serie de derechos que después vamos a ver que tienen que ver con distintos, tanto civiles como políticos, y más adelante también sociales, la revolución industrial, lo que se llamó la gloriosa revolución, que tiene que ver principalmente con la revolución que se va a dar en 1688 en Inglaterra y que va a determinar una forma de gobierno que fue la primera forma de gobierno distinta a la monarquía absoluta, que era lo que había hasta ese momento. Bien, estos distintos tipos de revoluciones o distintos tipos de rebeliones que se fueron dando fueron los iniciadores de los derechos que todos nosotros conocemos hasta el día de hoy. Ahora bien, si nosotros hablamos de eso es a nivel mundial, bajemos para Argentina. Si nosotros bajamos a Argentina, nosotros tenemos que hablar que los derechos se fueron ganando también, no por revoluciones de esa magnitud, ni podemos hablar de derechos a partir de nuestra independencia, ni mucho menos de lo que fue la Revolución de Mayo. Nosotros cuando hablamos de derechos vamos a hablar recién a partir de lo que fue la firma de nuestra Constitución. La Constitución Nacional va a ser un antes y un después, porque ahí se van a establecer, ahí está escrito, y como hemos hablado muchas veces, lo que dice la Constitución, ninguna ley lo puede contradecir. ¿Ok? Entonces, la Constitución Nacional que se va a escribir y se va a dictar por primera vez en 1853, va a tener muchísimos cambios a lo largo de la historia, pero no nos vamos a detener en este aspecto, sino que vamos a hablar de la Constitución en sí y principalmente de la que tenemos hoy, es decir, esa Constitución de 1853 va a ser reformada varias veces hasta llegar a la actual, que fue la última reforma, la última reforma fue en 1994. ¿Bien? La Constitución Nacional tiene un esquema, ¿sí? Es una constitución que en realidad no es muy larga, tengan en cuenta que son 129 artículos, ¿sí? Pero ustedes van a tener una primera parte que es el preámbulo de la Constitución Argentina, es muy conocido, en mi época lo hacían estudiar de memoria. Habla principalmente de quiénes se reunieron, para qué se reunieron y para quiénes hacen la Constitución, es decir, para quién se hizo esa Constitución de la que estamos hablando. Después va a tener una primera parte donde van a estar las declaraciones, derechos y garantías, y ahí es donde van a estar estos derechos de los que estamos hablando. Hay un agregado más adelante que tiene que ver con las reformas, que se llama nuevas declaraciones, derechos y garantías. Una segunda parte que ahí sí va a estar dividido en lo que tiene que ver con el gobierno nacional y lo va a dividir por poderes: poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Y por otro lado, los gobiernos provinciales. ¿Está bien? Bien, eso sería la Constitución en sí. Son 129 artículos. Ahora bien, a eso hay que agregarle algo que se llamó disposiciones transitorias, que obviamente duraron poco tiempo. Disposiciones transitorias, un tránsito. Duraron un tiempo y desaparecieron. Les voy a dar un ejemplo. Cuando se dicta la Constitución de 1994, las presidencias duraban 6 años. A partir de la sanción de la Constitución, van a durar 4. Por lo tanto, el presidente que estaba en ejercicio en ese momento, que era Carlos Saúl Menem,
va a tener una cláusula transitoria que está en la Constitución que dice que el presidente en ejercicio va a cumplir el mandato de 6 años y el próximo que va a ser elegido va a empezar a cumplir el mandato de 4. ¿Está bien? Tengan en cuenta que la elección había sido en 1989 y el presidente Menem terminaba su mandato en 1995. Fue reelecto, pero de última fue reelecto gracias a que se reformó la Constitución, si no, no hubiese podido ser reelecto. ¿Bien? Y por último, la Constitución tiene la última parte que son los tratados internacionales, que si ustedes ven, yo tengo una Constitución acá, vieja, pero para que vean, si ustedes ven, la mayor parte de la Constitución son, fíjense, esto vendría a ser la Constitución. Y todo esto de ancho, ¿sí? Serían todo lo que se llaman tratados internacionales que nosotros les dimos el rango constitucional, por lo tanto, vuelvo, ninguna ley puede pasar por arriba de ella. ¿Está bien? En esa Constitución Nacional, nosotros primeramente vamos a empezar a hablar de lo que tiene que ver con los derechos civiles. Los derechos civiles van a estar consagrados principalmente a partir del artículo 14, ¿sí? En el momento, insisto, también en mi época el artículo 14 lo tenías que aprender de memoria, cosa que no voy a hacer porque saben que odio las cosas de memoria. Bien, el artículo 14 habla de que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Ejemplo, a trabajar, a ejercer lícitamente una industria, a navegar, comercializar, peticionar. Después lo leen porque es bastante simple. Lo que van a ver es que en realidad estos derechos civiles son también llamados derechos comunes. No es algo que el Estado te brinda, es algo natural. Lo único que tiene que hacer el Estado es que vos lo puedas tener. Ahora bien, el Estado no puede hacer algo para que vos lo tengas, ¿está bien? El Estado puede hacer que vos circules. O sea, vos tenés libre circulación, menos ahora, tengan en cuenta que ahora no. Pero bueno, si no, vos tenías libre circulación, podías ir de un lugar a otro sin que te lo prohíban. Bueno, eso es un derecho civil. Es un derecho que yo tengo consagrado por la Constitución. No me lo pueden sacar. Sí, cuando vimos golpes de Estado y demás, van a ver que, como yo les dije 1000 veces, en un golpe de Estado, la Constitución la guardamos en un cajoncito y no se usa. Pero si no, la Constitución están todos nuestros derechos y ahí es donde tenemos que verlos. Esta parte de los derechos o esta parte de lo que tiene que ver con derechos civiles, si quieren, eso es la parte más vieja. Es la parte que, si quieren, tiene que ver con 1853. El artículo 15 también habla de derechos civiles y fue en su momento un artículo recontra innovador para lo que tenía que ver con la ciudadanía en ese momento, porque el artículo 15 habla que en la Argentina no hay esclavos y que cualquier esclavo que pise el suelo argentino, por el solo hecho de pisar el suelo argentino, deja de ser esclavo. Por lo tanto, es un artículo que para su momento, si ustedes piensan, estamos hablando de 1853, fue algo realmente innovador porque todavía teníamos muchísimos países, sin ir más lejos, Estados Unidos, que todavía tenía esclavitud. El artículo 16 también tiene que ver con los derechos civiles y el artículo 16 habla de que en la Argentina no se respetan los títulos de nobleza. Ustedes van a ver que lo que dice es prerrogativa de sangre. ¿Qué significa eso? De que no importa de qué familia provenga o de dónde seas, ni que seas conde, duque, rey, princesa, lo que vos quieras, que no por eso vos vas a gobernar ni vas a tener más derechos que otros. Acá en la Argentina se maneja el plano de lo que nosotros llamamos la igualdad. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sigo. El artículo 19 es un artículo que es muy importante, porque habla de las acciones privadas de los hombres, es decir, aquellas acciones que yo haga en el ámbito privado, siempre y cuando no perjudique a un tercero, o sea, ojo con el paño, cuando hablamos de este artículo, siempre y cuando no perjudique a un tercero, realmente no, la ley no me puede hacer absolutamente nada. Creo que el artículo habla de que queda bajo la vista de Dios, tengamos en cuenta que es una constitución católica, ya que Argentina decidió que como culto el culto de la Argentina es el culto católico, por lo tanto muchas veces en la Constitución se habla de Dios, ¿está bien? Sin dejar de lado de que también hay un artículo que dice que en la Argentina hay libertad de culto, es decir, que se aceptan absolutamente todas las religiones, ¿ok? Bien.
Y el último artículo, que también habla de los derechos civiles y que este es más nuevo, tiene que ver con los extranjeros. Y habla de que los extranjeros gozan de los mismos derechos que los nativos, siempre y cuando estén nacionalizados. Y esa nacionalización no es obligatoria. Es decir, si un extranjero vive acá y quiere nacionalizarse y tener la ciudadanía argentina, puede. Obviamente, hoy por hoy es más difícil que en esta época que estamos hablando. Ustedes tengan en cuenta que en 1853 nosotros estábamos recontra desesperados porque venga inmigración, porque teníamos un país enorme y poca gente. Hoy por hoy eso está un poquito más restringido. Pero la realidad es que para ser ciudadano argentino, una vez que son ciudadanos argentinos, gozan de los mismos derechos. No, por ejemplo, del voto a nivel nacional, pero sí del voto a nivel local. Es decir, un extranjero no puede votar quién va a ser nuestro presidente, pero sí puede votar quién va a ser el intendente del lugar donde vive. ¿Bien? Después yo les voy a mandar un esquema de lo que tiene que ver de lo que les expliqué recién de con lo que era la Constitución Nacional, de cómo está formada. Vayan consiguiendo una para la semana que viene. Todo el mundo pone comentarios para que yo darme cuenta que vieron este video y con eso queda esta clase de esta semana cubierta. Tengan en cuenta que YouTube me avisa si se terminó de ver el video o no, por lo tanto es algo que les va a servir. Les va a servir para el trabajo de la semana que viene, que es muy probable que lo haga en horario de clase. ¿Sí? Nos comunicamos, cualquier cosa que necesiten me llaman. Un beso grande. Chao.